Antes existía el sistema penal inquisitivo, que se trataba de la persona detenida tenía que demostrar su inocencia. El día de hoy, en este nuevo sistema penal acusatorio que ingresa a nuestro país, el objetivo es que el Estado demuestre que la persona que está enfrente de él es culpable. Entonces, hay que hacerlo todo metodológicamente desde las intervenciones que se van originando desde el inicio de la noticia criminal, desde el momento que se sabe que existe algún hecho delictivo. Entonces, todos los integrantes del Estado tienen que hacerlo adecuadamente, porque en este nuevo sistema llegaría, o el plan es que todos lleguen a juicio oral con el objetivo de que se resuelva mucho más rápido, que no se tarde como actualmente o con el sistema inquisitivo, que ya estaba en un sistema penitenciario y aún no estaba acordada su sentencia. Entonces, a veces era sentencia de 2 años y la persona ya había durado 5, y pues bueno, ya se tenía que ir hasta la sentencia que se marcaba. Entonces, ahora el objetivo es que sea mucho más rápido, mucho más ágil este nuevo sistema, con el objetivo de que se haga las sentencias de forma inmediata y terminar, bueno, ya determinar el castigo al delito penal que haya cometido. El perito son tres índoles desde el momento de la noticia criminal importantes, que sería el Ministerio Público, el policía y el perito. Los tres siempre han sido importantes en el antiguo sistema y en el actual. La diferencia, lo que ya les mencionaba, es que ahora nosotros, el Estado se tiene que demostrar con evidencias científicas, con evidencias testimoniales, con toda la evidencia, demostrar que esa persona que está llegando por el posible que cometió pues, un posible delito, sea castigado. Entonces, bueno, el perito inicia en diferentes fases del sistema penal acusatorio, lo vamos a ir viendo más adelante, pero pues inicia desde el momento en que él tiene una petición. En el Ministerio Público llega el primer respondiente o le hablan, le dicen, ¿saben qué? En el nuevo sistema tenemos un posible hecho delictivo, ya estamos viendo que efectivamente se cometió, estamos aquí, entonces necesitamos la intervención de usted y que se empiece a abrir la carpeta de investigación. El Ministerio Público abre la carpeta de investigación y en ese momento, ya sea él o el policía de investigación, realiza todos los procedimientos, todas las solicitudes a los diferentes peritos que van a ir al lugar del hecho delictivo a hacer todo el procesamiento del lugar. Entonces, cuando ya llega, se tiene la carpeta de investigación y en ese proceso se empiezan las solicitudes. Entonces se solicita a cada uno de los peritos que van a intervenir, se les da una hoja, un oficio, en donde le dice que que el perito, que la persona designada va a realizar todo el análisis de esa escena y a cada una las funciones. Hay el Ministerio Público, el policía, va a mencionarles el planteamiento del problema, lo que busca que realice el perito de acuerdo a su materia para poder auxiliar y ayudar al Ministerio Público y añadirlo a la carpeta de investigación toda la información de este hecho delictivo. Entonces, desde ahí inicia la intervención del perito cuando tiene ese oficio de intervención. ¿Qué es un perito? Un perito es quien cuenta con conocimientos científicos, técnicos, prácticos, y bueno, y ya teniendo estos conocimientos, se emite un dictamen para ayudar a la impartición de justicia y se debe de acreditar conforme a la ley. Hay diferentes tipos de peritos. El que interviene desde el momento en que se tiene conciencia de esta noticia criminal es el perito asignado en algún tipo de fiscalía, ya sea estatal o federal. Ellos son los primeros que van a intervenir porque el primero que va a estar enterado de esta situación es el Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación. Posteriormente, en otra etapa, va a poder intervenir, esta es en la etapa inicial, en la etapa de investigación. En la etapa intermedia va a poder intervenir otros peritos, que serían los peritos de la defensa. Cuando ya se tiene toda la información del perito, emite su dictamen, llega al primer juez, que es el juez de control, y le dicen que todo está bien, que continúa el proceso. Viene la etapa intermedia en este nuevo sistema penal acusatorio, y en esa etapa intermedia se da un tiempo, un lapso de investigación hacia la defensa, que demuestre esta persona también con todos los,
todos los elementos científicos que tenga, de decir que él no estuvo relacionado, que él no cometió este hecho delictivo, y a través de su abogado va a poder solicitar algún tipo de herramienta, algún tipo de información, videos, testigos, algún otro perito encargado de observar los dictámenes que ya están y poderlos evaluar y determinar si se hicieron de manera correcta o no. Ahí hay ahorita, pues ya tiene tiempo con este nuevo sistema que se llama metaperitajes. Los metaperitajes van a tratar de tirar, de forma vulgar, tratar de tirar el dictamen del perito oficial. Entonces va a decir este nuevo perito encargado de la defensa de decir, ¿sabes qué? Que este perito, el criminalista, no lo hizo adecuadamente, no siguió una metodología, no realizó un buen embalaje, un buen levantamiento. Entonces, ok, se va a evaluar este nuevo perito acerca del dictamen ya hecho y empieza a juzgarlo, evaluarlo y determinar si fue correcto o no las intervenciones. Eso se realiza en la etapa intermedia. Entonces, ya después, todos estos peritos, todos los testigos que de inicio el Ministerio Público, todo lo que reunió la defensa en esta etapa intermedia, todos van a llegar a juicio oral. En etapa intermedia se puede determinar algún tipo de acuerdo de decir, ok, yo estoy detenida, acepto la culpabilidad, entonces en ese momento se ejerce, se realiza pues el tipo sentencia o un tipo de acuerdo y la reparación del daño y ahí se queda. Si decide que no, que se continúa el proceso, entonces viene el último proceso, que es el juicio oral. Más adelante lo vamos a ver. El juicio oral es lo más importante el día de hoy que se tiene para demostrar que yo, perito, realicé las cosas adecuadamente. Antes, en el otro sistema, en el inquisitivo, el perito realizaba su dictamen, lo entregaba a carpeta de investigación llegaba al juzgado, en el juzgado iniciaba un proceso judicial y te mandaban llamar para ratificar ese dictamen. Tú ibas con el juez, te atendían secretarios y te hacían preguntas. Que diga el perito qué fue lo que su metodología, que diga el perito sus conclusiones, que diga el perito, y así empezaban a preguntar. Y pues tú tenías la opción de poder decir, ya está en mi dictamen, ahí está, ya está escrito, ya no hay más que preguntar porque lo que ya escribí es lo que ya dictaminé y ya no va a cambiar pues el resultado o algún comentario respecto al mío que cambie el hecho de que yo lo diga. Entonces, pues en la mayoría de las veces los peritos sí lo contestaban, volvían a repetir su dictamen. En otros, pues existía esta posibilidad de decir, está escrito. Ya no hay más que decir, está ahí y ya. En este nuevo sistema ya no existe eso. Ya ahora no solamente es importante lo que tú estás escribiendo y entregando en la carpeta de investigación, sino que aparte la sección más importante es que tú lo expliques ante el juez, ante la defensa, ante el Ministerio Público, ante la víctima, ante el posible infractor. También hay testigos. Bueno, la gente al hacer abiertas las audiencias, porque antes eran cerradas, solamente los interesados podían escucharla, que era el perito, la defensa, a veces traían al imputado y lo ponían ahí para que escuchara pues la audiencia que se hacía, la mini audiencia que se hacía en ese momento en esos juzgados, y al día de hoy es pública. Cualquier persona, se extienden carteles en los juzgados, en la mayoría, federales o estatales se extienden y te dicen que se va a realizar algún tipo de juicio oral y que tú puedes asistir si es de tu interés. Hay muchas estudiantes que van a observar cómo es la dinámica de estos nuevos sistemas. Entonces tú puedes acudir, puedes presentarte, quiero escuchar esta audiencia y te permiten entrar, aparte se graba, quien lo solicite obviamente no se puede andar dando los videos, pero si lo solicitas porque es de tu interés y que tú tienes relación con el caso, pues se te puede brindar los videos. Y si no, pues tú lo puedes escuchar. En ese momento tú entras a las audiencias, dependiendo, hay secciones muy pequeñas o hay lugares especiales en donde puedes permanecer y escucharlo. Entonces ya no solamente es juzgado tu dicho, tu trabajo, tu experticia en un tribunal, sino aparte a nivel público, a nivel civil, el hecho de todo lo que tú realizaste, que el Estado está realizando para pues darle justicia a todas las personas víctimas de algún tipo de delito. Antes de la reforma del 2008, pues se decía que cualquiera podía ser perito en una ciencia técnica o arte o oficio,
porque tenía la experiencia de ese conocimiento, que no solamente era a través de un documento, sino era a través de la experiencia que había desarrollado durante pues, su trabajo. Y había antes, cuando iniciaba todas las fiscalías, y ese fue también mi caso, yo, por ejemplo, todo mi generación, teníamos licenciaturas de diferentes materias y los pedían únicamente preparatoria, porque en ese momento no había escuelas especializadas ni en criminalística, no había criminología, no había, bueno, la principal ahorita es criminalística, porque hay otros peritos que sí necesitas medicina, necesitas una licenciatura en química, necesitas una licenciatura en ingeniería, en arquitectura, en informática, pero la mayoría que eran los que salimos a la calle, que era el balístico, el dactiloscopista, el criminalista. La mayoría no tenía un papel que dijera que teníamos conocimiento en esa ciencia. Al día de hoy, pues ya existen muchísimas escuelas, ya hay muchísimos lugares en donde existe la licenciatura en criminalística y de ahí pues ya se desarrollan y se van todas las áreas, ¿no? Aún así, por ejemplo, ahora balística, no hay una licenciatura en balística, todos dependen de la criminalística y ya te vas especializando o diplomados o algún tipo de otro como especialidad, pero no hay una licenciatura enfocada en esas especialidades, todas parten de la CRIM. Entonces, bueno, los químicos, tienen su primera licenciatura, que es medicina, que es química, pero se tienen que capacitar para que se vuelvan forenses. Entonces, eso es otra capacitación en donde digan que no solamente eres médico, sino que eres médico forense, que no solamente eres psicóloga, sino que eres psicóloga forense, que eres química y que aparte eres forense. En lo forense, la palabra forense significa que ayudas al sistema judicial, al sistema jurídico, y que tú le ayudas a resolver o a brindar toda esta información de manera muy experta acerca de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, antes pues no existían médicos forenses, o sea, existían solamente médicos y de ahí conforme iban avanzando pues conociendo, desarrollándose, teniendo la experiencia, pues entonces se evaluaba que era capaz de poder determinar por toda la experiencia que ya traía. Los peritos, ay, los que pertenecen a las fiscalías, pues te avala la fiscalía, ¿no? Porque las fiscalías te van capacitando, no solamente llevas un caso, normalmente los estatales atienden 40, 50 casos por mes, si bien les va, más o menos. Nosotros, por ejemplo, yo dictaminaba 30, 40 por mes, dependiendo también, había meses muy, muy fuertes, meses no tanto, pero pues variaba. Entonces, pues obviamente la experticia te iba haciendo experto en la ciencia en la que nosotros estábamos dictaminando y eso pues es como te avala. Y en cambio los peritos que son pues privados, que pertenecen a la defensa, pues normalmente sí tienen casos, dependiendo pues qué tan popular seas en el medio, pero pues no tienen tantos como los tiene la fiscalía, ¿no? Que atiende completamente todo el estado o toda la República Mexicana. Entonces, pues eso pues te vuelve un poco más experto. Sin embargo, el día de hoy necesitas tener una capacitación, un papel que diga no solamente que avale que tienes la experiencia, sino que aparte tienes un papel, una licenciatura que te corrobore que tú tienes la capacidad para poder dictaminar en la materia que lo estés haciendo. En aquellos años, también, ese no me tocó, pero generaciones anteriores, los compañeros nos contaban que existía este fenómeno, el polifuncionalismo o todología. El balístico resolvía o hacía dictamen no solo de balística, hacía de criminalística, hacía de dactiloscopía y firmaba todos. Entonces, en una misma averiguación previa, antes se llamaba averiguación previa, hoy carpeta de investigación, averiguación previa o acta circunstanciada, pues realizaba todos los dictámenes, entonces pues intervenía en balística, intervenía en dactiloscopía, intervenía en todo lo que podía intervenir porque no, en tránsito terrestre, porque no había otros peritos. Entonces eso pues se empezó a tratar de quitar, que solamente hubieran peritos especializados en diferentes áreas, conforme fue creciendo la fiscalía, conforme fueron reclutando más personas, más peritos y para que ya se empezaran a dividir en áreas, porque
pues en una misma averiguación decían, ok, tú dictaminaste balística, ya me platicabas, ahora tú también dictaminaste tránsito, y entonces de repente en una misma averiguación estaba un solo perito haciéndole todos. Entonces, bueno, eso pues ya al día de hoy ya no es, ya no se quitó esto de polifuncionalismo o todología, ya no es así, el crimi es el crimi, el fotógrafo es el fotógrafo, y ya no puede estar dictaminando en otra área a la que no está designada desde el perito oficial, y ya si eres perito particular, pues obviamente la criminalística te ayuda a dictaminar en todas las ramas a las que pertenecen, ¿no? En tránsito, en balística, obviamente también con un tipo de diplomado o algo más que especialice, pero bueno, la licenciatura te prepara para todas las áreas. Y pues al día de hoy ya existen lo que les mencionaba, ya escuelas especializadas en esto, y con el objetivo de que las personas que están encargadas del sistema jurídico en ministerios públicos, pues que todos estén capacitados, policías, ministerios públicos y peritos. El objetivo fue capacitarlos para este tránsito que se estaba realizando del inquisitivo al acusatorio. ¿Cuál es la función de un perito? La principal función es proporcionar un análisis técnico e independiente sobre unos hechos y pruebas objetivas. Este es importante porque el perito, aun y cuando el Estado le esté pagando, no debe de dictaminar a favor del Estado. O sea, el objetivo del perito es que sea completamente objetivo, que sea imparcial, que tenga valores, que tenga ética, que diga conforme a los hechos científicos qué fue lo que sucedió. En criminalística y en todas las ciencias forenses, no va a haber falla. Es imposible que tú digas una situación, más adelante vamos a ver unos videos, es imposible que tú trates de pintar, maniobrar determinadas circunstancias cuando la ciencia y lo que tú estás viendo y lo que estamos observando en el lugar lo habla. Entonces, puedes olvidar, ahí también ya ahorita hay procedimientos penales fuertes, ya hay procedimientos administrativos, porque obviamente ya es más visible las fallas que se tienen. Entonces, el objetivo es que lo hagas, que si vas a tener, que se tengan las menos fallas, y que si existen unas fallas, pues que no haya sido con la intención de que tú estuvieras manipulando la información. Entonces debe de ser completamente objetivo, debes de ser imparcial. También los de la defensa deberían de ser así, imparciales en su dictamen. Pero bueno, también los oficiales tendrían que ser imparciales, aun y cuando el Estado le está pagando, porque quienes están pagando el sueldo, pues son todas las personas que estamos trabajando y pagando los impuestos. Entonces se tendría que separar esas circunstancias y ser completamente objetivos en el momento de dictaminar. Entonces, bueno, se elaboran informes o dictámenes periciales. Los informes es cuando no hay elementos suficientes para poder tener una conclusión o consideraciones. Que tienes información, pero no es totalmente suficiente para poderlo concluir. Y en los dictámenes es que sí tienes todo, tienes todos los indicios, tienes toda la información, ya sean documentales, ya sea que tú hayas ido al lugar de los hechos, y que eso permita que tú emitas un dictamen pericial. Contestar las siguientes, contestar las preguntas en el tribunal o de las partes conforme a tu materia, ¿no? Aquí las preguntas, bueno, van a ser en juicio oral. No se pregunta antes, en la etapa de investigación y en la etapa intermedia no se pregunta, en la etapa de investigación es porque tú estás interviniendo en el momento y estás realizando algún dictamen. En la etapa intermedia, a menos que el Ministerio Público diga, ok, me faltó esto o cualquier cosa, o llegaron más indicios, por ejemplo, en la etapa intermedia se pueden aportar evidencias. Entonces, llegan estas evidencias, estos indicios, y los pueden analizar ambas partes, ¿no? Tanto la defensa como el Ministerio Público, y entonces ahí se puede determinar un dictamen. Si no, no se vuelve a entrar el perito en esta etapa intermedia, hasta el oficial, hasta la etapa de juicio oral. Y en ese momento, pues tienes que contestar tanto las preguntas que te haga el juez, las preguntas que te haga el Ministerio Público y las preguntas que te haga el abogado de la defensa. Y el objetivo, bueno, el principal del perito es convencer al juez de que tu opinión está bien, que está bien fundada. Como les mencionaba, en este nuevo sistema ya no solamente está en un papel, ya no solamente está escrito toda la información que tú conseguiste, que tú obtuviste de acuerdo a la intervención que realizaste, sino ahora
todos estos jueces que van a entrar no saben nada del asunto, nada. Ellos no leen con la anticipación las carpetas de investigación, no tienen información más que se va a realizar un evento de juicio oral. Entonces, bueno, vienen muchos pasos que hacen antes los abogados, que es sus pláticas de apertura y un montón de procesos antes, hasta que nosotros intervenimos, que ya viene el ofrecimiento del testimonial, en este caso de la prueba pericial. Entonces, como este juez no sabe nada del asunto, no ha leído tu dictamen ni lo va a leer, lo único que tenemos para demostrar al juez es mediante mi palabra, mediante todo mi relato de lo que yo realicé por escrito ante él. Entonces, si yo puedo ser, mi dictamen pudo haber estado muy bonito, genial, la metodología importante, no tuve fallas, embalé bien, levanté bien, realicé una buena mecánica de hechos, todo está perfecto, pero si yo no lo puedo expresar ante el juez y demostrarle que mi dictamen está bien hecho porque yo tengo los conocimientos, tengo la experiencia, porque realicé todo mi método científico adecuado o la metodología que haya utilizado, si yo no lo logro convencer, no lo logro demostrar mediante mis palabras que efectivamente lo realicé bien, entonces tu dictamen no va a tener importancia, lo puede desechar en ese momento al decir, bueno, ok, sí estuvo bien, pero pues eso no me convence, o sea, no me da más información de lo que yo necesito para esta investigación. Entonces, pues el día de hoy, permítanme. Bueno, el siguiente es conseguir las pruebas de los hechos concretos. Hay que analizarlos de forma objetiva, aplicando la experiencia y los conocimientos para la interpretación. Dar explicaciones técnicas sobre los acontecimientos, así como resolver las dudas del juez o de los abogados. Aquí nosotros hay que explicarlo, obviamente, cada perito tiene palabras claves, palabras científicas, palabras que a veces no lo entiende la otra persona porque no tiene como el conocimiento desde esta ciencia. Entonces hay que ser claros, hay que tratar de ser un poco más objetivo, no hablar con tantas frases o tecnicismos que no puedan entendernos, o si lo vamos a hacer, pues explicarlo, ¿no? Dices la palabra y explicas qué es lo que significa. Y bueno, darles vas a contestar todas las dudas que tengan, porque la primera fase es que tú expliques todo tu dictamen de forma fluida, y después te van a preguntar acerca de lo que tú ya mencionaste de este dictamen, y bueno, ya lo tendrás que contestar. A veces no pregunta el juez, pero sí me ha tocado que lo hace, entonces hay que contestarlo también. La siguiente es realizar las contrapericiales, lo que les mencionaba hoy, metaperitajes, que realizan otros peritos. Tú realizas tu dictamen como perito oficial. Cuando le llega toda la carpeta de investigación, la tiene que tener el abogado de la defensa, tiene que estar completa, porque él también verá toda la información que tiene el Ministerio Público, y ahí puede contratar a un perito experto, obviamente, en esa materia, de los dictámenes ya hechos, y entonces lo leerá y determinará si el perito lo realizó de manera correcta, y si no, entonces entra un metaperitaje. En el inquisitivo, pues existía un tercero en discordia. Bueno, primero había otro perito que realizaba otro dictamen. Era el perito oficial, luego un perito de la defensa, y si los dos se contraponían, entonces entraba un perito tercero en discordia, y él decía como, o hacía un nuevo dictamen, o se acoplaba a uno, decía, ok, el que tiene más veracidad, o el que realizó mejor todas las preguntas, el planteamiento del problema de manera correcta, es este. Entonces se acoplaba al dictamen que consideraba más efectivo, más completo en cuanto a la ciencia o técnicas que se estaban realizando. El día de hoy ya no existe eso.
Ya existen estos metaperitajes en donde el perito de la defensa va a evaluarlo y va a decir, esto falló, esto no se realizó de forma correcta, podrá llamar al estrado como testigo a otro perito y va a calificar y va a, pues, sí, a calificar el otro dictamen con el objetivo de desestimarlo. Entonces entra otro experto y le dices al juez que el dictamen del oficial, del perito oficial, está incorrecto por esto, por esto, por esto, y que tú lo sabes, porque obviamente tú tienes la experiencia, la experticia, y entonces, bueno, ya empiezas a desechar, el abogado de la defensa empieza a desechar todos estos dictámenes de la fiscalía y ratificar los informes. Esto pues ya al día de hoy la ratificación se realiza en el juicio oral. Ya no hay antes una ratificación de informes como antes existía, sino ya ahora pues tienes que ir a juicio oral a decir de forma verbal tu peritaje. Permítame nuevamente. Ya. Muchas gracias. Bueno, ya viene acerca de la redacción de los informes periciales. Pues es independiente a la opinión del perito. Esto pues obviamente tiene que ser escrito y pues se tiene que recibir todos los conocimientos científicos y técnicos acerca del dictamen que se va a realizar. La redacción, lo que les mencionaba, o sea, una cosa es todo lo que yo escribí y otra cosa es todo lo que yo voy a decir en el juicio oral. Se me pueden olvidar cosas, eso también hay circunstancias o artículos que el Ministerio Público puede ayudarnos. Si tú eres un abogado igual también en la defensa, pero normalmente sucede con los abogados oficiales que te ponen nervioso o que atiendes demasiados casos que no te acuerdas exactamente los números. Hay unos números, demasiados números, por ejemplo, los químicos mencionan muchísimos kilos, toneladas, todos los pesos que salieron, las cantidades. Entonces, de manera humana, obviamente a veces no nos podemos grabar todo el dictamen, ¿no? Entonces, hay algo de memoria, se llama refresco de memoria, un artículo que ahí manejan los ministerios públicos, entonces te presentan tu dictamen, te lo dejan leer para que tú lo recuerdes o te lo aprendas en ese momento y después te lo quitan y nuevamente te hacen la pregunta y ahí puedes contestar. Entonces siempre en ese momento, cuando tú estás realizando ya el juicio oral, puedes decir, no lo recuerdo en este momento, entonces viene el refresco de memoria, el artículo que menciona el Ministerio Público y entonces de ahí ya puede, pues te puede auxiliar. Ayudarte. Las características indispensables de los peritos el día de hoy es una acreditación. Lo que les mencionaba, ya se debe contar con título y cédula al área al que vamos a peritar. Hay profesionistas que tienen la acreditación. Aquí también hay diferencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay peritos de la defensa que tienen los papeles, pero obviamente no tienen la experiencia. Entonces, ahí pues viene como la balanza. Y los peritos oficiales que tienen toda la experiencia en su ciencia, a veces no tienen el papel, no tienen la cédula, no tienen el título de lo que están dictaminando. Cuando lo que les mencionaba yo en mi generación, pues todos entramos, bueno, el papel, la convocatoria decía preparatoria, pero todos teníamos licenciatura de diferentes cosas a lo que íbamos a empezar a dictaminar. Cuando se empieza todo el sistema acusatorio, se nos exige obviamente que nos preparemos. Entonces, yo en ese momento, pues me pongo a estudiar y saco la licenciatura de criminalística y muchos compañeros, pues también se pusieron a estudiar y a obtener licenciaturas referentes a las ciencias forenses y a sus especialidades. Pero, pues aún existen muchos peritos que no cuentan con eso.
pero pues como te avala la institución o la fiscalía, pues ahí se va medio compensando, pero el objetivo es que todos tengan el título y la cédula a la que se va a peritar. Si eres un perito de la defensa, pues sí es necesario que tengas el título y la cédula que avale que tú tienes ese conocimiento. La siguiente, esta acreditación es importante porque esto va a ser lo primero que nos van a preguntar en el juicio oral. Si en ese momento a ti te desacreditan como perito, ya no te dejan avanzar. Si en ese momento demuestran que tú no tienes el conocimiento, la experticia, por todas las preguntas que te van a empezar a hacer, si en ese momento no se acredita o no te acreditan, en ese momento se termina tu intervención. Entonces, aunque tú hayas hecho un dictamen muy bonito y te hayas preparado suficiente para poderlo exponer, se acabó. Ya no hay otra cosa que hacer más que te desacreditan y entonces ya no te van a permitir que tú te expreses. La siguiente es la confiabilidad, que obviamente qué tantos, el método científico que utilizaste, las técnicas forenses, qué ciencia fue lo que avaló, validó tu peritaje, y eso hay que explicarlo en la audiencia. La siguiente es la credibilidad. Se evalúa en el juicio que efectivamente tú conoces y dominas el tema, la ciencia que tú vas a estar ahí dictaminando, la que tú dictaminaste, si tienes esos conocimientos, esa experiencia, y ahí va a continuar si eres tan si tienes la credibilidad de demostrar que tú tienes el conocimiento y que tu dictamen fue completamente objetivo, científico y que tenías el conocimiento para realizarlo. Aquí cuando se contratan los peritos de la defensa, obviamente ambos vamos a ayudar a una teoría del caso. Cuando llega acerca de un hecho delictivo, se tiene que formar una teoría del caso, eso lo hace el Ministerio Público o el abogado. Entonces, cuando se tiene la teoría del caso, es como decir qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que estamos buscando de toda esta información que nos brindaron. Bueno, tenemos que demostrar que efectivamente se cometió el homicidio, tenemos que demostrar que efectivamente fue suicidio, tenemos que demostrar que aquí vendían sustancias ilícitas. Esos van a ser teorías del caso que va a realizar, van a tener cada uno, tanto Ministerio Público como el de la defensa. Y conforme a eso, obviamente van a venir los planteamientos del problema. Si yo necesito determinar si fue suicidio o no, entonces, ¿de qué me sirve a mí? Supongamos que fue únicamente por cuerda. No hubo balística, no hubo algún otro tipo de objeto más que la cuerda. ¿De qué me va a servir yo llamar la balística? De nada, porque obviamente en mi teoría del caso no hay un arma, no hay un orificio de entrada, no hay un orificio de salida, no hay nada que me indique que el suicidio se cometió por un arma de fuego. Entonces, en estas teorías de caso lo que permite es delimitar que sea mucho más cerrado a cada uno de los peritos que yo voy a solicitar y la información que yo voy a empezar a requerir para darle continuidad a lo que yo pienso que sucedió, a esta hipótesis de lo que yo necesito investigar. Y bueno, ahí también el defensor, si no puede desacreditar un peritaje de la fiscalía, entonces se va a contratar un perito que va a buscar determinar si estos dictámenes se hicieron de manera incorrecta. Hay dictámenes que se hicieron de manera bien y aún puede contratar a un perito y pues tratar de mencionarlo ahí, ¿no? Tratar de como, pues en su teoría del caso, pues tratar de tirarlo, tratar de decir que fue de manera incorrecta, pero obviamente ahí depende muchísimo del perito oficial de defender de manera objetiva, científica, el dictamen que él emitió y obviamente lo que él fue a mencionar en el juicio oral. El Ministerio Público, cuando viene el abogado de la defensa, el perito de la defensa, va a venir un contrainterrogatorio. Cuando se viene el objetivo de desacreditar algún otro tipo de dictamen, obviamente el Ministerio Público no sabe toda la información que puede tener el perito acerca de lo que hizo mal el perito oficial. Entonces, cuando empieza a hacer las preguntas sobre el contrainterrogatorio, pues a veces si no tiene la habilidad del Ministerio Público, pues no realizar las preguntas correctas y entonces ya no desacreditar lo que ahora está diciendo el nuevo perito en contra del dictamen oficial. El deber de un perito es un testigo experto que buscará la veracidad de los hechos,
profundizar acerca de todo el razonamiento técnico y honesto acerca de su opinión técnica. Cuando nosotros vamos a juicio oral, lo primero que nos van a decir antes de cualquier cosa es saber si sabemos por qué estamos presentes en el juicio oral, saber en qué intervenimos y que tenemos que decir la verdad, que no podemos mentir, que no podemos decir algo que no vimos y que si mentimos o decimos algo incorrecto, que podemos tener un procedimiento penal, un procedimiento administrativo y que si juramos, menciona la verdad, ¿no? Entonces, en ese juramento, obviamente tú dices que vas a decir la verdad y el objetivo es que digas la verdad. Pero aquí en los peritajes, tanto oficiales y de la defensa, el objetivo es que no necesariamente tengas que jurar que vas a decir la verdad, sino que desde el momento en que tú tienes tu caso, seas honesto en todo lo que tú vas a escribir, porque obviamente eso dependerá muchísimo la libertad o no de una persona. Entonces, poderlo decir de manera correcta, de manera objetiva, con toda la ciencia que tú tienes a tu favor, decir lo que verdaderamente sucedió en ese hecho delictivo. Y que no sea necesario solamente en el juramento de decir la verdad, sino que en todo momento seamos sinceros y honestos en nuestra manera de dictaminar. Y bueno, al aceptar el cargo como perito, cuando es el perito de la defensa, porque cuando eres perito oficial, pues aunque no quieras, debes de aceptar el oficio, ¿no? Si tú estás de guardia, si tienes un rol y te toca a ti, entonces se te da y se te designa a ti para que tú lo lleves. Pues normalmente nosotros no sabemos qué caso se trata, ¿no? No sabemos quiénes son los involucrados, no sabemos quiénes son las víctimas, no sabemos nada, sino cuando se llega al lugar, pues obviamente ahí medio te enteras qué fue lo que pasó, conoces a la víctima, si tienen ahí cerca al imputado, pues lo puedes alcanzar a ver, pero si tienes allá a la víctima, pues puedes conocerla. Y eso le ha pasado a muchísimos peritos. En mi situación no, pero sí escuché a muchos peritos que de repente intervenían en alguna diligencia y resultaba ser su familiar, que era su prima, que era su vecina, que era su amiga, su amigo, su pareja. Entonces, en esos hechos, pues obviamente tienes que intervenir, pero o puedes solicitar en ese momento cambio, decir, ¿sabes qué? Es un familiar, tanto si es el imputado o si es la víctima, poderlo solicitar en ese momento y ya dependerá de las autoridades del Ministerio Público. El objetivo es que pues te quiten, ¿no? Del asunto, porque obviamente ahí involucra sentimientos, involucras emociones, pero si no hay otra persona en ese momento, pues entonces tú tendrás que realizar ese dictamen y ya en el juicio oral te preguntan que si tú tienes algún tipo de odio, si tienes algún tipo de relación de amistad, de romance, de familiar acerca de uno de los involucrados y en ese momento pues dices que sí y ahí pues puedes no decir tu experticia, pero obviamente pues si ya lo hiciste y ya llegaste hasta ese momento, pues realizarlo. Pero el objetivo es que si hay algún familiar en ese momento que te des cuenta que está involucrado en el asunto, pues tú no intervenir, que sea cambio y que aunque sea el que te toque a ti, pues buscar que lo haga otro perito, obviamente por toda la emoción que involucra el hecho de que tú estés trabajando con un familiar. Eh, y bueno, el perito de la defensa, si ya está aceptando el cargo, obviamente pues es porque ya sabe que no tiene ninguna relación, ninguna amistad, ninguna nada, y pues difícilmente se va a rehusar, si ya está contratado, pues va a aceptar el cargo. ¿Cómo encontrar al perito adecuado? Pues lo que les mencionaba, desde el perito oficial, pues como nosotros lo realizamos todo el tiempo y son demasiados casos, pues te vuelve experto. Entonces, la lógica es que tú realices todos tus dictámenes de manera correcta, de manera adecuada, siempre apegado a la metodología y que pues se van repitiendo cada uno de los hechos, no son similares, pero pues va realizando de manera continua o de manera similar cada una de las escenas, ¿no? O de las intervenciones. Y bueno, si tú el perito de la defensa, pues tiene que ser compatible al proceso, que sea legal, que tenga los conocimientos y la experticia para poder dictaminar en el caso al que se le está contratando, con grandes dotes comunicativos. El día de hoy es súper importante. El perito
el día de hoy, como les mencionaba, tienes que saber expresarte y saber decir lo que lo que tú escribiste en tu dictamen de manera adecuada ante hasta un público cerrado. O sea, todo es silencio y lo único que se va a escuchar va a ser tu voz. Entonces, ahí si tú eres nervioso, eres tímido, te pones tenso de manera muy rápida, el ser observado, el ser que solamente tu voz escuche, es importante poderlo trabajar. En nosotros, por ejemplo, nos daban muchísimos cursos de oratoria, tomar muchos cursos de oratoria para que vayas perdiéndole el miedo a platicar, a hablar en el público, a concentrarte solamente con tu voz, a escuchar tu dicción, a escuchar que sea fluida, que no sea rápida. Yo, por ejemplo, a veces hablo muy rápido. Entonces, tratar de controlar el ritmo, tratar de ser explícito en lo que tú estás mencionando hacia el otro y que pierdas el miedo, porque cuando uno tiene miedo, rápido se ve. Entonces se te empieza a quebrar la voz, como que a veces piensan que ya quieres llorar y no es porque estás completamente nervioso, tus manos se ponen frías, empiezas a sudar, empiezas a mover el pie, te empiezas a mover. Rápidamente es muy visible cuando tienes miedo, cuando empiezas a ponerte nervioso y mucho más en la voz porque estás platicando y luego se quiebra. Si eso lo llega a detectar, pues el perito, el abogado de la defensa, pues para él va a ser de perfecto. Está teniendo miedo, está teniendo, obviamente se necesita mucha habilidad, ¿no? Pero supongamos que les toca a un abogado muy hábil, inmediatamente lo va a detectar. Entonces va a buscar ponerte más nervioso para que te tropieces y entonces termines ya no diciendo las cosas de forma correcta y pues gane, ¿no? Obviamente tire tu dictamen o haga algo que desacredite lo que tú estás mencionando, o que te empieces a trabar y empieces a decir una información, otra información, porque ya el miedo, la ansiedad, el estrés, pues te empieza a ganar y ya no decirlo de manera correcta y ahí él empezar a tener como entrada para que te desacredite o diga que tú no eres experto y que tu dictamen es incorrecto. Bueno, es persuadir, dirigir, teniendo experiencia en presentaciones públicas durante actos judiciales, usando sus dotes verbales, eso es lo que le mencionaba, es bien importante tener la habilidad verbal para poder intervenir. La educación y especialidad, bueno, eso ya lo venimos mencionando, que tengas la formación al día de hoy, que ya tengas la formación acerca de lo que se va a dictaminar, que tengas el conocimiento, que tengas la habilidad, la experiencia y para que eso le dé un sustento mucho más hábil, sólido y creíble, que tenga una credibilidad mucho mayor a tu declaración. Con conocimientos específicos, esto es lo que les mencionaba, o sea, puede ser criminalística, pero a lo mejor el dictamen que tú vas a emitir desde el perito de la defensa es de balística, entonces, bueno, tener algún tipo de curso, algún tipo de diplomado que ahonde, que diga que no solamente eres experto en criminalística, que ahí lo ves, sino que aparte tienes un conocimiento específico en balística. Y entonces eso ayuda muchísimo a que pues tengas los conocimientos, a que tengas la habilidad, a que tengas ahí el refresco de memoria para poderlo estar mencionando en el juicio. Con sólida experiencia, pues igual, ¿no? No solamente tener los conocimientos, sino también tener la experiencia. Eso, pues no todos nacemos con la experiencia, ¿no? O sea, tú tienes la licenciatura, todos los compañeros que están saliendo de las licenciaturas, los estudiantes, y que pueden realizar algún tipo de dictamen de forma inmediata. En ese momento, pues le pueden tirar la experiencia, pero pues ahí quedará en ustedes poderse defender y que también ya sea el abogado fiscal, si entran a unas fiscalías o el abogado de la defensa, ayudarles a acreditar que tienen los conocimientos, aun y cuando la experiencia no es suficiente, que su dictamen está completamente sustentado, que está completamente bien hecho y que cuando ustedes lo expresen, pues demuestren que su dictamen está bien hecho, ¿no? Que pues la experiencia no es mayor, pero obviamente en muchas escuelas realizan muchísimas intervenciones. Hay muchos maestros que no con la información correcta, pero sí les permiten realizar prácticas, ir a las necropsias, poder ver necropsias, poder intervenir. Entonces, bueno, ahí también se va generando ese tipo de experiencia. El estar observando, el estar interviniendo en cada una de sus intervenciones de sus escuelas. Entonces, bueno, obviamente, pues la experiencia se va a ir forjando desde tu primera firma, ¿no? O sea, no vamos a salir de la universidad siendo expertos, ¿no? Y también en las fiscalías, pues eres experto, pero pues necesitas el papel. Entonces, ahí es como la balanza no tan
adecuada o no tan, pues, equilibrada en cuanto a la experiencia y el conocimiento, pero pues el objetivo es que tú demuestres que tienes el conocimiento y que lo puedes hacer y que tu dictamen está perfectamente sustentado, todo lo que tú escribiste. El compromiso, pues el máximo interés y disponibilidad. Aquí, cuando eres perito de la fiscalía, no puedes negarte obviamente a ir a un juicio oral, y no puedes ser un testigo hostil. O sea, cuando tú llegas, obviamente porque viene también una penalización, pero si tú llegas y estás enojado, no sé, no te llevas bien con el Ministerio Público y estás enojado y no quieres ayudarle y no quieres decir nada, entonces te pueden poner como un testigo hostil y castigarte. Y ya dependerá de qué tanto el juez se haya enojado contigo o qué tanto considere que eres hostil y pueda darte una multa o un castigo mucho mayor. Entonces, bueno, tienes que tener conciencia de que si tú estás emitiendo un dictamen, en algún momento va a llegar a juicio oral y que tienes que tener toda la disponibilidad, todo el optimismo de poder ir a explicar bien tu dictamen ante un juez. Y pues el perito de la defensa, pues obviamente, pues como fue, se le pagó, pues él sí tiene que ir con todo el compromiso y decir, ok, si yo me tengo que presentar tal día, pues me tengo que presentar tal día, porque si no se presenta, pues entonces se desecha esa pericial. Y las periciales que no son habladas en juicio oral no existen. Los habilitados y certificados. Pues estar certificados, hay muchos ahorita colegios profesionales a los que se pueden estar uniendo, y ahí pues también te ayuda a determinar que tienes la capacidad y los conocimientos para poder estar dictaminando. ¿En qué se basa un perito para dictaminar? El perito analiza toda la documentación existente de la carpeta de investigación. Esto dependerá muchísimo qué perito eres. Cuando tú eres criminalista, dactiloscopista, balística, médico, entrarás en diferentes momentos, ¿no? Si en ese momento mandaron a llamar a todos los especialistas, balística, hubo un enfrentamiento, entonces mandan llamar a balística, mandan llamar a dactiloscopía, criminalística, medicina, ¿qué nos puede entrar ahí? Bueno, ellos y ya intervienen. Entonces, obviamente tú estás en el lugar, haces todo el procesamiento de la escena, te llevas todos los indicios, los recolectas, los levantas, lo embalas, llenas cadena de custodia, lo entregas, y se añade toda la carpeta de investigación. Esta va a ser una etapa y eso es completamente en el momento de intervención del lugar. Cuando te llega con documentación es porque ya se reunió determinada información y ahora necesitas un perito que te ayude a interpretar esa información. Por ejemplo, en criminalística hay un peritaje que se llama mecánica de hechos. Esta mecánica de hechos necesitas testimoniales, necesitas el dictamen del médico, necesitas el dictamen de criminalística que fue al lugar, fotografía, dactiloscopía, todos los dictámenes que se realizaron, ver la necropsia, ver si hay videos, si no hay videos, todos los testimoniales, todo el IPH, todo el informe policial homologado que hizo el primer respondiente, todo lo que fue y entregó al Ministerio Público. Entonces haces toda la recopilación de toda la información, ves toda la documentación en carpeta de investigación y de ahí entonces ya haces la mecánica de hechos. La mecánica de hechos lo que busca es decir tú, el crimen, decir qué fue lo que pasó sin estar ahí. Decir, mira, la circunstancia fue esto. La víctima, de acuerdo al dictamen de criminalística, dice que hizo esto, hizo todo este recorrido, con el dictamen del médico dice que tuvo esta lesión, entonces sé la posición víctima-victimario, si fue de atrás hacia adelante, si fue de frente, si era mucho más alto por la trayectoria, si era de menor tamaño, si hubo en las manchas de sangre, si corrió, si se apoyó, si fue suicidio, si fue accidente o si fue homicidio, todo eso lo va a determinar y tú vas a decir, ok, esto fue lo que sucedió, entró por aquí, salió por acá, le hizo esta lesión, corrieron de la cocina a la casa, al comedor y de ahí se fue a un dormitorio y de ahí el victimario salió, pero dejó todas estas huellas, dejó esta sangre no pertenece a la víctima, pertenece al victimario, entonces bueno, ya con toda esta información, tú en esta mecánica de hecho se va a decir qué fue lo que sucedió, llegar a una verdad histórica con toda la documentación. En arquitectura, cuando por ejemplo se andan peleando ejidatarios
sus propiedades. Entonces, bueno, ahí entra arquitectura, le tienen que dar los libros, tienen que ver escrituras, tienen que ver cómo está dividido el ejido, qué tanto pertenece, si tienen documentación de qué familia o qué familia. Entonces, todo esto lo va investigando conforme a la documentación. Dependerá muchísimo del dictamen que se busca y del perito que va a intervenir y en qué momento va a intervenir. Dependerá muchísimo si van a necesitar documentales o no, o si somos los primeros en intervenir en el lugar de los hechos, y de que nosotros depende que las evidencias, que los indicios lleguen bien para que después se conviertan en evidencias con los demás estudios de los demás peritos, y de ahí se conviertan en pruebas que lleguen a juicio oral. Entonces, pues dependerá lo que les mencionaba el perito, pero todos somos importantes porque al final todos vamos a ayudar a determinar qué fue lo que pasó y ayudarle al Ministerio Público a saber qué es lo que sucedió conforme a su teoría del caso. Bueno, el dictamen del perito se fundamenta en las inspecciones realizadas, en las conclusiones obtenidas, la documentación analizada y los resultados de las pruebas técnicas si fuesen necesarios. Esto de los resultados de las pruebas técnicas, pues depende muchísimo de qué especialidad también. Por ejemplo, balística, cuando tú tienes en el lugar de los hechos, se tiene un arma de fuego, se tiene el casquillo, se tiene la bala, pues entonces la prueba técnica es determinar si esos indicios que se encontraron en el lugar salieron de esa arma, de fuego. Entonces tendrá que hacer una prueba técnica para determinar, sacar el casquillo, sacar la bala, medir todas sus estrías, el rayado, todo lo que dejó de indicios, que deja de indicios el arma a estos, al cartucho y a la bala. Y de ahí, pues verlo ya sea de manera microscópica o con la máquina que se llama IBIS, determinar si efectivamente corresponden ambos a esa arma de fuego. Entonces, pues dependerá muchísimo estas pruebas técnicas de la especialidad, de lo que se busca analizar. Y también, por ejemplo, en química, si llegan los estupefacientes, las sustancias ilícitas, pues obviamente se le tiene que hacer una prueba técnica. El perito no solamente de verlo va a decir, sí, esto corresponde a esto o esto corresponde a esto y si es ilegal. Obviamente no. Tendrá que hacer una prueba técnica que demuestre de manera científica que efectivamente eso corresponde a una sustancia ilícita. Entonces, pues dependerá muchísimo de las especialidades, pero bueno, las especiales tendrán que realizar pruebas técnicas si fuesen necesarios, y si no, bueno, pues ya con todo lo que estamos observando en el lugar o de los indicios que estamos observando en ese momento. ¿El perito puede rehusar la peritación? Pues lo que les mencionaba, el perito oficial, pues no, a menos que sea algún involucrado familiar, ya sea tanto del que va del indiciado o a la víctima, pero pues eso dependerá muchísimo de la fiscalía, dependerá muchísimo del personal, si hay, si no hay, si no, bueno, lo tendrás que hacer porque obviamente tú estás contratado para realizar las intervenciones o resolver todos tus peritajes, los dictámenes al lugar de los hechos. Y el perito de la defensa, pues obviamente no se va a rehusar porque pues a él le están pagando, ¿no? A él le explican cómo está el asunto, qué es lo que se va a dictaminar, si lo puede realizar, si no lo puede realizar, y de ahí pues ya peritar. Obviamente ahí también tendrá que ver que no exista alguna relación íntima, una enemistad, si es empleado, si lo conozco, si es algún familiar de primer grado, eso también se tendrá que ver porque entonces deja de ser objetivo. Y bueno, el perito oficial pues sí lo tendrá que realizar, a menos igual, lo mismo, que si pertenece a un familiar, si te das cuenta hasta que llegas a juicio oral que dices, oye, es que él es mi familiar, ¿no? O sea, yo no sabía, él es mi familiar y está aquí, entonces en ese momento explicarlo y ya el juez determinará qué va a pasar con tu pericial, pero solamente es en casos pues muy especiales que tengan relación con esto, y si no, no te puedes rehusar a intervenir y mucho menos a dar tu declaración ante el juez. Fases del sistema penal acusatorio. Pues ahí intervenimos, ¿no? En el sistema inquisitivo, pues también habían fases, pero pues eran como similares y no. Pero aquí sí están bien marcadas. Está el proceso de la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa de investigación, pues interviene el Ministerio Público, la triada, el Ministerio Público, la policía y el perito.
Los tres tendrán que trabajar de manera conjunta para demostrar mediante hechos científicos, mediante investigaciones, que efectivamente la persona que está ahí es culpable del hecho delictivo del que se le está acusando. Entonces ahí, bueno, se evaluará todo, la detención, si fue legal, si fue ilegal, si fue con abuso de poder o no, si hubo lesiones, qué tipo de lesiones ante el imputado, al posible infractor. Y bueno, ahí los peritos tendremos que hacer todo, todas las periciales que se necesiten para ayudarle al Ministerio Público. El Ministerio Público en esta etapa de investigación tendrá 48 horas para poder resolver la investigación que se le está presentando del hecho delictivo. Esas 48 horas las tiene él, pero nosotros como peritos tenemos mucho menos horas. Tienes que entregar, pues vamos contra el reloj, ¿no? El hecho de que te avisen que tienes que ir a un lugar para intervenir, que vas al lugar, en lo que realizas todo el procesamiento de la escena, te lleva los indicios y después llegas a tu lugar y empiezas a escribir todo lo que encontraste, tu pericial, tu dictamen, y posteriormente lo entregas al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, conforme a lo que lee, todos los resultados que obtuvo, entonces ahí determinará qué otros peritos le van a ayudar para resolver lo que tú ya entregaste, qué indicios encontraste, qué otro pericial se le puede hacer a todo lo que todo lo que se encontró en el lugar, y de ahí empezar a solicitar todas las periciales. Entonces, el Ministerio Público tiene esas 48 horas, pero nosotros tenemos mucho menos, porque si se le acaba ese tiempo y no lo presenta ante el primer juez, que es el juez de control, entonces queda completamente eliminado y pues ya no hay manera de que te lo puedan recibir. Ahí sí son bien exigentes, o sea, si tu hora de término es a las 8 y tú lo llevaste a las 8:05, ya no te lo reciben. O sea, sí son súper exigentes. Tú lo tienes que entregar una hora, media hora antes ante el juez, para que le lleves toda la carpeta de investigación y ahí determine si la detención fue legal o ilegal. Si determina que es ilegal, se va y adiós tu carpeta de investigación y todo lo que se realizó. Si dice no, si fue completamente legal la detención, continúa el siguiente proceso, entonces ya se va al siguiente, que es la etapa intermedia. Entonces aquí es bien importante, pues obviamente el perito tendrá que trabajar mucho más rápido, porque tenemos menos horas que las que tiene el Ministerio Público para poder él reunir la carpeta de investigación. Entonces aquí, pues obviamente hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo escrito, hay que hacerlo lo más claro posible. Si vas a utilizar tecnicismos, pues explicarlo, tratar de explicarlo mucho más eh, coloquial, porque obviamente tu dictamen lo va a tener acceso otras personas que a lo mejor no tienen los conocimientos, ¿no? Los abogados, muchos de ellos también estudiaron algún tipo de especialidad, o muchos diplomados, muchos abogados he visto que tienen diplomados en criminalística, que por ejemplo es mi especialidad, ¿no? Y que es como más común en en las carpetas de investigación, estos dictámenes. Pues tienen conocimientos, ya lo van entendiendo y dicen, ok, sí, ya sé qué tratas de decir, ya sé, ya entiendo qué es lo que tratas de mencionar, pero hay otros abogados que no tienen el conocimiento, tienen el conocimiento legal, y el hecho de que lo lean y se les dificulta entender, entonces hay que hacer un poquito más claros, y si es necesario utilizar el tecnicismo, entonces tratarlo de explicar en tu escrito, ¿no? Conforme lo vas relatando, para que el que lo lea sea entendible y comprenda qué es lo que tú estás tratando de decir en ese papel. Obviamente tú ya lo vas a explicar posteriormente, si llega este asunto a juicio oral, lo vas a tener que explicar ante la audiencia, y bueno, ya tendrás que explicarlo de manera más concreta si te preguntan qué significan determinadas palabras que no logren entender ni el juez ni los involucrados. Y bueno, aquí este es, se parecen a las salas de juicio oral. Ya todos los juzgados tienen áreas de juicio oral, hay unos más grandes, otros más chiquitos, pero pues normalmente es así, está el juez, es un escritorio, y está el juez enfrente, viendo hacia el público. Tú, el perito, va a estar de manera lateral, viendo hacia el otro lado y viendo de forma lateral al juez. Y de este costado van a estar todos los, primero el fiscal, y en la siguiente mesita o escritorio va a estar el de la defensa. Ya dependerá muchísimo de la organización.
Pero bueno, el perito tendrá, todos los testimoniales tendrán que sentarse en un escritorio solito y de ahí tendrá que ver al juez. Siempre te dicen que tú tienes que ver al juez, no tienes que ver ni al fiscal, ni tampoco al abogado de la defensa para que no se malinterprete que te esté diciendo algo con el lenguaje no verbal. Tú tienes que ver siempre al juez y contestar al juez, aunque te esté preguntando el Ministerio Público o el de la defensa. Ahí también hay que tener, pues ser como firme, de no voltear, porque obviamente ganas, si te están hablando, pues lo más fácil es que tú estés volteando y ahí te regañan, entonces, pues no siempre ver hacia el frente o estar viendo al juez, aun y cuando te estén hablando otras personas. Y bueno, aquí se ve, esta es una de juicio. Aquí también, aquí se graba obviamente lo que ya les mencionaba, todos los juicios orales se graban, sí o sí. Entonces, pues hay diferentes, depende de las cámaras que tenga el área, pero pues va enfocando a todos los involucrados. Hay una cámara que dirige al perito, hay otra cámara que dirige al juez, otra cámara que dirige al abogado de la defensa y otro al fiscal, y se van grabando de manera simultánea todo el juicio. Para que quede pues evidencia de lo que se vio, porque lo que les mencionaba ya es público. Y bueno, iniciamos con la etapa de investigación, lo que les mencionaba, que es cuando el perito interviene en la escena y realiza su dictamen, cuando todo, le ayudas a contestar las preguntas, los planteamientos de problema que te realiza el Ministerio Público o la Policía de Investigación, y de ahí para que se añadan a la carpeta de investigación. En esta etapa no intervienen los peritos de la defensa a menos que tu indicio se vaya a desaparecer. Cuando los químicos, o sangre también, pero mayormente los químicos, cuando existe una sustancia, pero es poquita, y que cuando tú vas a hacer, cuando los químicos peritos van a hacer el análisis, se va a eliminar, ya no va a existir esa prueba, ese indicio, tendrá que estar presente un perito, bueno, si ya tiene su abogado sí o sí, y podrá llamar allí a un perito para que también él observe cómo se está realizando el procedimiento y cómo está realizando el procedimiento el perito, y que efectivamente se va a eliminar y que se pueda observar que efectivamente lo que se va a analizar es lo que se encontró, el inicio que se encontró, y que ya no existe más, ya no va a poder ser analizado posteriormente ese indicio porque ya no va a existir. A menos que, que sea así, entonces sí podrá estar un perito de la defensa, pero el que sí tendrá que estar sí o sí va a ser el abogado. Él tendrá que estar presente en ese momento que se va a realizar la pericial, se va a realizar el análisis, porque posteriormente ya no va a existir. Y entonces ahí puede quedar la duda de efectivamente lo que realizó el perito químico era lo que se había encontrado o no. Entonces, aquí lo importante es no dejar duda alguna de lo que se está haciendo de manera correcta. Entonces, para no dejar esa duda, se tiene que tener presente en ese momento al abogado y pues pueden mandar llamar a un perito para que pueda observar la metodología que esté realizando el perito oficial. Solamente en esos momentos. Si no, ahí no va a intervenir ningún perito de la defensa, llegará el perito de la defensa hasta la etapa intermedia y en el juicio oral. Pero en otro momento no habrá intervención de ningún perito de la defensa. Todos serán oficiales los que tendrán acceso a estos indicios, a los análisis y a emitir su dictamen, que va a ser añadido a la carpeta de investigación y que posteriormente va a ser evaluado y va a poderse realizar un metaperitaje de decir si efectivamente lo realizó de manera correcta o no. Y bueno, pues ya realizarlo de manera escrita y nuestro dictamen. La siguiente, la etapa intermedia, en donde la defensa puede objetar el dictamen, lo que le mencionaba, los metaperitajes, y decir si efectivamente está correcta o no los dictámenes y por qué sí o por qué no. Y ahí añadir más información, ¿no? Ahí se puede añadir videos si no se tienen, si el perito, el abogado de la defensa encontró videos, si encontró más evidencias, encontró más testigos, ahí se pueden ir añadiendo y obviamente todo lo que se esté añadiendo a esta carpeta de investigación también lo tendrá que saber el Ministerio Público. Ambos tendrán que tener la misma información, no puede tener alguien más o menos de información en la carpeta de investigación. Si el Ministerio Público entrega la carpeta de investigación incompleta, ahí también recae. Ahí también puede haber una penalización
o pues la libertad, porque le está quitando la oportunidad de poderse defender y de saber qué es lo que tiene qué es todo lo que tiene el Ministerio Público. Y si no se lo menciona y llegan a juicio, el abogado de la defensa puede decir yo no tenía conocimiento de eso y entonces pues quitar todo eso que no tenía conocimiento y demostrar que efectivamente no tenía conocimiento de las pruebas que se están mencionando, testimoniales, peritajes, todo eso. Entonces, por eso la importancia de que todo lo que está obteniendo el Ministerio Público se lo esté entregando de forma completa, porque lo necesita saber y viceversa. Y pues en la etapa de juicio oral. Ahí lo primero que van a preguntarnos cuando llegamos a juicio oral, bueno, primero se te va a notificar. Cuando eres perito oficial y también de la defensa, va a venir una notificación del juzgado diciéndote que tales días a tales días en tal horario te tendrás que presentar a juicio oral en tales instalaciones conforme a tal carpeta de investigación o proceso judicial y porque hay un dictamen tuyo. Entonces, bueno, tú ya te das por enterado, tienes que firmar, tienes que pues, decir que ya estás enterado y, bueno, agendarlo. Eso es importante porque si en ese momento tú no avisas a tus superiores y en ese momento tú te tienes que ir a trabajar y se te olvidó a ti o tu superior jerárquico tampoco se acordó y tú no asististe al juicio oral, ahí viene un castigo también. Te pueden multar y se puede retrasar, porque obviamente cuando ya es juicio oral, pues primero ¿cómo se dice? Se aparta la sala, porque no hay muchísimas salas, hay 2, 3, dependiendo del juzgado. Entonces, bueno, se aparta la sala, se reúne a toda la gente que va a intervenir y por ti, entonces que no fuiste, se cancela ese juicio y entonces ahora esperar otra vez otra fecha en lo que hay espacio para que vuelvan a prestarte la sala de juicio oral, en lo que vuelven a mandar a notificar a todos los testigos, policías, peritos, para que vuelvan a asistir a juicio oral. Entonces, pues tienes que estar como bien atento de tus fechas de juicio oral porque sí o sí tienes que ir. Entonces, bueno, ya cuando llegas al lugar, te van a pedir unos datos, tu nombre, tu INE, toda la información, y y van a preguntar muchos datos personales. Ahí te van a preguntar si quieres que tus datos sean públicos o privados, y ahí ya tú decides tus datos cómo los vas a querer tener. Y después, ya que te dan toda esta información, esperas un rato y y van a empezar a llamar a persona por persona, dependiendo de cómo haya colocado el Ministerio Público el orden, y tendrás que esperar hasta que tú pases. Si en ese día pasan, no sé, 6 testimoniales y ya es completamente cansado, ya no, entonces tendrás que asistir el siguiente día otra vez hasta esperarte hasta que vuelvas a pasar. Si ya está más organizado, entonces, bueno, te dirán, te presentas, ya dices tu nombre, todo, y te dicen qué día vas a intervenir. Entonces tendrás que estar atento para poder intervenir. Ya que entras, cuando ya están pasando uno por uno, obviamente a cada testimonial se les va a tratar de diferente manera, porque si eres víctima y vas a decir tu testimonio, pues obviamente no va a ser, el objetivo es que no sea tan agresivo, ni tanto ni el de la defensa, ni el perito oficial, porque obviamente se vulnera derechos humanos, pero si eres tú estás como un testimonio de pericial, pues obviamente lo que buscarán el perito el abogado de la defensa es desacreditarte. Entonces, obviamente, en ese momento muchos son muy agresivos. Hay otros que no, que son agresivos, pero no gritan, no alzan la voz, pero son agresivos en la forma en que se expresan. Y otros que obviamente se alzan la voz, que son como más, pues sí, más ofensivos, más directos, más inquisitivos acerca de tu pericial. Entonces, obviamente, tienes que mantener el control, no te debe ganar el miedo. Dependerá muchísimo del abogado de la defensa, porque normalmente si tú eres perito oficial, pues el Ministerio Público no te va a tratar mal, ¿no? Y si eres perito de la defensa, pues obviamente esperarás, o sea, es esperable que el fiscal, si sea agresivo, que sea inquisitivo ahora él y no el de la defensa. Dependerá en qué posición estás, en qué lado del peritaje te localizas. Y bueno, ya que te sientan, te van a pedir tus generales, qué conocimientos, tu licenciatura, cursos, tu experiencia, cuántos dictámenes has realizado, desde cuándo lo estás realizando, quién te expedió tu título y tu cédula, todo esto
te van a estar preguntando precisamente para acreditar para acreditarte. Si en ese momento no se te acredita como perito, algo pasó, te pusiste nervioso, no tienes los conocimientos suficientes y en ese momento le demuestran al juez, quien sea, cualquiera de los dos, dependiendo del lado de perito que seas, si en ese momento dicen que no eres el óptimo, entonces en ese momento te desacreditan y en ese momento te vas. Ya no hay más que hacer. O sea, ya ahí en la acreditación es como la parte fundamental porque si tú eres un perito oficial, lo que buscará el abogado de la defensa es que no pases, ni siquiera te permita hablar porque lo que les mencionaba, el juez de juicio oral no sabe nada, no sabe tu dictamen, no sabe que tu dictamen está precioso, que es muy bonito, que está bien hecho, que es el mejor, no lo sabe. Lo vas a ver hasta que tú lo digas. Entonces, el abogado de la defensa va a buscar que ni siquiera te permitan hablar, que demuestren que tú no eres óptimo, que no tienen los conocimientos y que pues no vale la pena escuchar tu dictamen. Entonces, este es bien importante la acreditación. Obviamente ahí el Ministerio Público pues te tiene que ayudar, te tiene que auxiliar y tú también tienes que mencionar lo más que puedas acerca de tu experiencia y de tus conocimientos para demostrar que efectivamente pues eres un buen perito. Y pues la prueba pericial. Este también, cuando tú emites tu dictamen, en ese momento pues ya es tu dictamen, pero cuando llegas a juicio oral ya es una prueba. Todos vamos como testigos y como pruebas. Entonces yo no solamente voy como un testigo, sino que aparte voy a demostrar que traigo una prueba y mi prueba es mi escrito, pero mi prueba va a ser a través de mi habla. Entonces hay que hacerlo como de manera correcta, lo que les decía. Hay que tener, bueno, primero no lo tenemos que aprender. El dictamen pericial, cuando ya llega a prueba y cuando llegas a juicio, tienes que aprendértelo. Lo que les decía, hay números, hay cosas bien complicadas, hay dictámenes que, por ejemplo, yo hacía de 20, 30 páginas y era así de, apréndete todo, pues está complicado, pero tratar de mencionar lo más importante de todo tu dictamen. Obviamente, que las cosas que vas a mencionar sean las correctas para que sustenten tus consideraciones y conclusiones. Que si vas a hablar de, en tus conclusiones metiste que la lesión fue provocada por un proyectil de arma de fuego, pues entonces hablar del dictamen del que tú agarraste esa información. Entonces, aprendértelo pues lo más completo posible, no, a veces es lo que les mencionaba, es demasiado amplio los dictámenes que se entregan, pero bueno, tratar de aprenderte lo más fundamental que te ayude a sustentar tus consideraciones y conclusiones. Si tú dices, ah, bueno, es que fue por proyectil arma de fuego, y que te digan, bueno, ¿y cómo sabe usted? Ah, bueno, por el dictamen. ¿Qué dictamen? ¿Cuál fue? ¿De dónde? ¿Qué documental vio? ¿Cuál vio? Entonces ya si queda ahí la duda, va a decir, ay, no, ella no vio nada, o sea, nada más se lo sacó así de la manga y dijo que era lesión por arma de fuego, pero ni siquiera sabe de dónde. Entonces hay que tratar de aprendernos lo más posible en nuestro dictamen y que lo que vayamos a aprender es que sea lo más importante que te que te ayude a decir qué fue lo que sustentó tu conclusión y tus consideraciones. Y pues lo que les mencionaba, existe el refresco de memoria y en ese momento dices, no me acuerdo, y en ese momento el Ministerio Público tiene que nombrar, no me acuerdo qué artículo es, pero lo nombra y te permiten tener acceso a tu dictamen, ver lo de la pregunta, te lo aprendes, lo entregas y entonces contestas. Obviamente no te lo pueden estar pasando todo el tiempo, entonces hay que aprenderlo. Antes hay muchos ministerios públicos reúnen a todos los peritos y todo para poder hacer la evaluación pues como un de presentar tu dictamen. Esas pues esos encuentros no es con el objetivo de que tú mientas, sino es con el objetivo de que vayas perdiendo el miedo a presentar lo que tú vayas a decir y que entonces sepa el Ministerio Público si te pone nervioso, si no te pone nervioso, en dónde te falla, qué es lo más importante que tienes que aprenderte de tu dictamen, cómo te desenvuelves, si te pone nervioso, qué decir. Todo eso te lo van diciendo, no es con esas reuniones, no es con el objetivo de que te ¿cómo se dice?
con un objetivo negativo, sino con el objetivo de que te ayuden a ti a perder el miedo tanto a los policías como a los peritos. Los policías, por ejemplo, a veces se ponen más nerviosos porque cuando iban al anterior, al inquisitivo, ellos siempre decían, ahí está mi escrito, ahí está mi informe, ahí está lo de la detención, no tengo más que decir. Y le vuelven a preguntar, oiga, que diga el policía, ¿qué fue? ¿A qué hora lo encontró? ¿En dónde lo encontró? ¿En dónde le encontró la sustancia? ¿En qué parte del cuerpo? Entonces siempre decían, ahí está, ya está escrito, ya no es necesario decirlo. Entonces decían, bueno, sí, ya está ahí escrito, pues póngase a leer, abogado de la defensa, o póngase a leer quien le esté preguntando, porque ya está todo escrito, ¿no? Pero al día de hoy no. O sea, al día de hoy tiene que explicar, igual que nosotros, tiene que explicar su informe de policía homologado, tiene que explicar lo que fue entregarle al Ministerio Público, tiene que explicarlo de manera verbal. Entonces, pues también hay muchos se ponen nerviosos y ahí atacando también un informe de policía homologado también es bien complicado. Lo pueden medio salvar, pero pues ellos son los primeros. Entonces, por eso la importancia de poder tener la habilidad de poder explicar lo que tú viste, lo que hiciste ante este jurado, este juez. Y bueno, después viene, pues el perito, lo que busca en esta prueba pericial es obviamente mencionar todo hablado acerca de lo que tú hiciste de manera escrita. Entonces, aquí lo puse en mayúscula, que dice, además de rendir la información escrita, el perito emitirá su opinión de manera verbal y deberá defender ante los participantes lo expresado contestando las preguntas que formulen. Nosotros tenemos que defender nuestro escrito ante el abogado de la defensa, ante el Ministerio Público y ante juez. No hay otra. Yo todo lo que escribí es porque yo lo vi, porque yo lo analicé, porque yo lo observé, porque yo lo toqué, porque yo hice todas las periciales, bueno, hice todo mi análisis de esto, de las documentales, del indicio. Yo lo tuve yo tuve contacto con él. Entonces el objetivo es que diga todo eso que realicé de manera correcta hacia los demás, de manera verbal. Entonces no solamente ahorita ya no importa tanto el escrito pues ahí está, obviamente también tiene validez, porque no puedes decir otra cosa que no hayas escrito, ¿no? Si después tú dices, ay, no, es que me faltó esto, pude haber añadido esto, pude haber, pues ni modo, ya no lo puedes mencionar. Lo único que se va a mencionar de forma verbal es lo que está escrito, no más. No puedes poner más información, aunque después se te haya ocurrido o aunque después hayas dicho, ay, es que lo pude añadir o ampliar. No, ya no se puede. Solamente tienes que decir lo que tú escribiste en ese dictamen y que se añadió a la carpeta de investigación. El perito rinde testimonio frente al juez y de su dictamen escrito. Rinde una declaración en el juez. Si no rinde lo que les mencionaba, si el perito no rinde la declaración en el juicio, no hay prueba pericial, se pierde. Si yo, o aunque esté escrito, porque obviamente el juez de juicio oral no va a saberlo, no, lo que les decía, él no lo lee, no hay carpeta de investigación, él no sabe qué fue lo que sucedió, él lo va a saber en ese momento. Entonces, si yo, perito, no voy y explico mi dictamen, entonces no hay prueba pericial y se pierde. Ahí hay varias veces que te permiten llegar en otro momento, que te van buscando conforme va avanzando el juicio, pero si se acaba el juicio y no te presentaste, no hay manera de, ya no tiene validez. Entonces, si tu prueba, si tu dictamen, si tu testimonio era de los más importantes y no te presentaste, pues obviamente pues quita información importante a la carpeta de investigación y puede hacer que la persona, el presunto culpable, pues salga. Y bueno, te presentas en calidad de testigo frente al juez. Lo que nosotros vamos a mencionar son testimonios. Aun y cuando somos peritos, somos testigos porque tenemos conciencia del hecho. Ahora el Ministerio Público no puede ir al lugar de intervención. Él solamente se dedica en el escritorio y el fundamentar, buscar todos los peritajes que tienen que realizar y fundamentar todo de manera de sus artículos, pero no tiene nada más que hacer en el lugar. Si en dado caso un Ministerio Público llegase a ir al lugar, entonces él no podrá seguir con la investigación en escritorio, él no podrá realizar la carpeta de investigación y se convierte en un testigo, porque él estuvo en el lugar. Entonces, todos los que estemos en el lugar de intervención, los que hayamos tenido contacto con el indicio, de forma automática, sí o sí, nos convertimos en testimonios, en testigos de lo que nosotros estamos viendo.
Entonces, cuando llegamos a juicio oral, pues nosotros llegamos como testimonios, como testigos de lo que evaluamos y obviamente, pues, a presentar nuestra prueba pericial. Y luego el nuevo sistema, no existe un valor determinado para las pruebas, el juez le asignará el valor. El juez determinará lo que les mencionaba, o sea, si tu dictamen escrito está muy bonito, pero conforme tú lo hablaste, no hubo, pues no convenciste al juez de lo que dijiste, de tu análisis, consideró que no eras un perito idóneo, pues entonces él determinará el valor. Si del 1 al 10 tenemos el valor de esta prueba pericial. Si él determina 10, bueno, va a decir que sí, que tuviste todo, que tienes el conocimiento, que efectivamente lo que dijiste es correcto, que tiene un sustento científico, técnico, y que tú lo manejaste de manera correcta, o si no, si tú, el juez dijo, no, ¿sabes qué? Que no fue correcto, no explicó bien, no le entendí qué fue el análisis, no se lo sabía, o es un testigo hostil, entonces pues te quita puntos y te convierte en un punto, supongamos, y tu prueba la puedes desechar. Y bueno, ahí determinará si la lógica del sentido común, tu experiencia, la sana crítica y el base científico. Dependerá muchísimo de ese juez de juicio oral. ¿Cuándo se admite el informe? Pues una prueba pericial es admisible cuando hay aspectos controvertidos en el caso, obviamente que tenga interés, que hayas intervenido en el hecho, en la carpeta de investigación, y o si no, en la etapa intermedia como perito de la defensa, y que tenga sustento, ¿no? Teórico, que haya sido, pues que tenga relación al hecho. Si tú estás dictaminando algo que no tenga relación al hecho, pues obviamente no se dictaminará, no se recibirá, no se admitirá. Ratificación de los informes, bueno, esto ya se hace ante el juez. En el anterior, pues también se realizaba lo que les mencionaba, que esto era privado. Nos decían ratifica su dictamen, sí, de todos sus puntos, sí, y te hacían un escrito, te hacían una comparecencia y tú firmabas. Al día de hoy, pues tu ratificación de dictamen es presentarte y explicarlo ante el juez todo lo que tú hiciste. Y si no llegas, bueno, pues te pueden suspender o te pueden multar. Y ya en dado caso que, por ejemplo, a veces tú llegas a juicio oral y se demuestra que no lo hiciste de manera correcta, que todo fue de manera pues incorrecta, toda tu pericial, entonces pues te pueden llegar a una suspensión o un procedimiento penal. Y el marco jurídico. Obviamente en el marco jurídico nosotros debemos de estar en alguna estructura y nosotros estamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos habilita o nos dice qué poder hacer desde el peritaje. El artículo 272 habla de los peritajes, que dice que durante la investigación el Ministerio Público o la policía podrá disponer de la práctica de peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, no, ya no importa ahorita que lo escribas, sino que tienes que ir. Y aquí, pues dependerá muchísimo del Ministerio Público y la policía a su teoría del caso y decir qué tantos peritajes se pueden solicitar dependiendo de qué desean buscar, qué desean encontrar. En el artículo 368 habla de la prueba pericial, que dice que se ofrecerá la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Aquí, bueno, pues es importante pues esta prueba y tener como todos los conocimientos y que no tenga el Ministerio Público que no pueda demostrar algo de manera concreta o con artículos él, entonces necesitará llamar a un perito que le diga qué es lo que significa lo que está observando al inicio, que está encontrando. Si, por ejemplo, se hace un levantamiento de mancha hemática de sangre y el Ministerio Público lo tiene y dice, ok, pero esta sangre ¿de quién es? O sea, el Ministerio Público no puede saber de quién es esta sangre que se levantó en el lugar, aun y cuando se tenga la víctima, ¿cómo demostramos que esa sangre sí es de la víctima? Entonces, obviamente, como él no lo sabe, tiene que solicitar a un perito que le ayude a decir de quién es esa sangre. Entonces, bueno, ahí ya manda llamar, hace su oficio de intervención para el perito que desea que le ayude a contestar esa pregunta, ¿no? Si tiene un arma de fuego, pues y desea saber qué tipo de huellas balísticas deja, pues no va a pedir a un fotógrafo,
¿no? O sea, necesita saber cuáles son las huellas balísticas, bueno, va a pedir un balístico. Entonces hay que tener como congruencia dependiendo de qué es lo que desea contestar, bueno, qué desea preguntar y quién le va a ayudar a contestar esa pregunta. El artículo 369 habla acerca del título oficial, pues hay a tener todos nosotros un título que avale que tengo un conocimiento de lo que se está investigando, de lo que yo estoy dictaminando. Aún y cuando yo tenga la experiencia, que tenga todos los años en la fiscalía, que haya sido perito oficial muchísimo tiempo, pues tengo que demostrar no solamente con la experticia, sino con un documento que diga que soy una persona idónea para poder estar dictaminando en la ciencia que lo voy a realizar. Y bueno, pues eso ahí más en lo que les mencionaba, en los peritos oficiales, pues te sustenta la fiscalía, ¿no? Te hace eh, como que te cobija, pero pues obviamente tenemos que estar preparados. Y en los peritos de la defensa, pues no, ellos sí tienen que estar bien preparados porque obviamente en la acreditación hay quien te acredita a menos que pertenezcas a algún grupo de profesionales, bueno, te acredita ahí porque obviamente para entrar a alguna escuela o especial, te hacen exámenes, te hacen pruebas, te hacen un montón de cosas para que tú puedas pertenecer a su grupo. Entonces, bueno, ya vienes avalado con este grupo, pero si no, y eres tú solito, pues entonces o solita, pues tienes que acreditarte tú sola de alguna manera que eres experta con todos tus documentos, con toda tu experiencia, que puedes dictaminar en esa materia. Y bueno, vamos a ver unos videos. Estos videos que vamos a ver, son diferentes, hay unos son muy largos, hay unos que solamente vamos a ver una parte, y uno que sí en específico sí lo vamos a ver completo, a ver si nos da tiempo. Y ahí... Maestra, antes de Sí, pasar los videos, hay unas preguntas. ¿Me sí, permite leérselas? sí, sí. Primera era, ¿cuál es el artículo que hace que el perito externo ejerza ese derecho? Me imagino que ha de ser el referente a lo de refrescamiento de memoria, y en ese caso es el artículo 376. Ok, gracias. Sí, es que ese artículo no me lo recordaba. Ok, le leo la siguiente. Sí. ¿Qué pasa en el caso de pertenecer al padrón de peritos del Poder Judicial? Ah, ¿Lo validan en juicio? sí, sí. Qué bueno que lo mencionas, sí, ese perito me faltó. Cuando te avala la judicatura, obviamente ahí tuviste que entrar a un proceso de convocatoria. Entonces, el, el juzgado te nombra cuando no existe algún otro peritaje o que la persona no pueda pagar a un perito, entonces solicitan al juez la ayuda y llaman a estas personas que tienen en la lista, todos estos peritos que tienen en la lista, para poder intervenir. Entonces ahí, bueno, ya se manda a llamar al perito, hace el peritaje, lo entrega y ahí tú, quien te protege o quien te avala como perito, obviamente es el juzgado, porque obviamente perteneces a él. No siempre te va a mandar llamar porque son muchos en la lista, pero pues va a ir llamando a uno u otro y conforme vayan viendo que eres experto y que sí tienes conocimiento correcto, pues te van a empezar a llamar a más asuntos, pero si no, pues tú estás en la lista y ahí puedes intervenir. Nada más que si te perteneces ahí, no puedes trabajar de manera particular. Porque obviamente perteneces al juzgado. Entonces ahí, no estoy muy segura, pero creo que sí no puedes tú dictaminar afuera porque ya perteneces al juzgado. Y él te va a llamar cuando te solicite, o sea, tienes que estar 24/7, entras a una convocatoria, te hacen exámenes, te hacen pruebas, te hacen un montón de cosas. No, esos peritos que están ahí, no es tan sencillo entrar, o sea, sí es complicado porque te hacen muchísimas pruebas. Exámenes, entrevistas, te hacen un chorro de cosas para poder pertenecer. Entonces, ya que estás dentro, obviamente, ya avala el hecho de que estés ahí porque pasaste una convocatoria, pasaste un montón de exámenes de muchísimas otras personas que también se anotaron contigo. Entonces, ahí tiene muchísima validez. Y ahí, obviamente, tú explicas de dónde vienes, por qué te llamaron, por qué realizaste ese peritaje y quién te lo solicitó. Ok. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la forma correcta de mencionar si el perito psicólogo se presenta al juicio oral para desacreditar el dictamen ofrecido por la Fiscalía
si en este caso no lleva documento y es únicamente oral por medio de un interrogatorio? Es decir, únicamente oral sin el documento por escrito. Exacto. Sí, no hay bueno, el metaperitaje sí es escrito. Tú escribes todo lo que realizó el perito y por qué no lo hizo de manera correcta. Entonces tú ahí vas describiendo puntos, conclusiones, dices, no, esta conclusión no es correcta porque lo que se encontró no es adecuado, y vas desacreditando cada uno de los puntos. Cuando no se hace así como metaperitaje y solamente te nombran como testigo, para poder platicar, testigo para poder platicar o desacreditar algún tipo de dictamen, en ese momento lo haces. De hecho, ahorita en un video vamos a ver, ese es el que vamos a ver completo, se le manda a llamar a otro perito y él, este perito empieza a explicar qué fue lo que hizo mal el perito oficial. Entonces, cuando no se encuentra, esa es como una herramienta, porque se puede tener una herramienta, y este es uno de los principales que puede utilizar el abogado de la defensa. Solamente nombrar y decirle obviamente tiene que saberlo el Ministerio Público, que tú vas a nombrar a un perito para que pueda explicar algún tipo de información relevante al tema, que es especialista en esta materia y va a realizar una intervención, un testimonial y ya. Entonces, obviamente tiene que avisar y tiene que avisarle al juez que se va a presentar, y ya si hizo un metaperitaje y lo hizo escrito, obviamente queda en el proceso judicial y ya lo tiene que volver a explicar de manera verbal lo que escribió. Pero si no, ahí viene es perito, este, que puede estar ahí, se me olvidó el nombre, pero es un perito que puede estar ahí preguntándole. También hay otra sección que es un perito que puede estar ahí al lado del abogado de la defensa y irle diciendo, como así de chisme, de oye, pregúntale esto. Y ya le pregunta, yo quiero que diga la perito tal. Y después otra vez el mismo perito de la especialidad le dice, ahora pregúntale esto. Y ya va y le pregunta, eso también es otra clase de intervención que puede auxiliar el perito desde este lado, desde el abogado de la defensa, poderle estar haciendo preguntas para que, como este perito no puede preguntar, se lo dice al abogado y el abogado externa cuando tengan ahí al testigo, al perito al que se desea como refutar o decirle o preguntas específicas que ya conozca este perito y que se haya dado cuenta que lo hizo mal. Entonces ese también es otro perito. Pero pues sí puede ser mediante metaperitajes o avisar que se va a presentar en público, en testimonio, otro perito especialista en tal materia. Ok, bueno, dice asesor jurídico. No sé si la persona que preguntó pudiera abrir su micrófono. Es que dice, pero la invitación es únicamente oral. ¿Qué es el término adecuado? Es mi duda. Sí, Dice, pero no me queda clara la respuesta. No sé si puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente, claro. por favor. No sé si se escucha bien. Buenas Sí, noches. se Buenas escucha. noches. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Dineda Bendaño y primero que nada quisiera pues agradecer pues toda esta capacitación que estamos recibiendo en este momento en relación al sistema penal acusatorio. La duda es esta, simplemente yo pertenezco al padrón del Poder Judicial, estoy adscrita, así como menciona, que era también mi duda, ¿no? Porque en juicios orales siempre te preguntan cuáles son tus certificaciones, pues para poder acreditar que eres una persona experta en el tema. Bueno, próximamente seré invitada a participar en un juicio oral por una situación de abuso sexual que finalmente en un juicio, la madre de la menor aceptó que había mentido en el caso, pero el juez no determinó en favor de esta última declaración, sino que argumentó que había un dictamen emitido por la Fiscalía y el cual había que, pues lo que considera el abogado, ¿no? En este caso, mi trabajo es desacreditar ese dictamen, teniendo ahora sí que pues ahora sí que dentro de mi conocimiento, además de la carpeta, también pues que en la grabación donde la madre pues se retracta, ¿no? Entonces aquí la fiscalía pues, desgraciadamente no detectó, no aplica los criterios de credibilidad del testimonio, ¿verdad? En niños, niñas y adolescentes, etcétera.
Entonces, pues mi trabajo es ese, el abogado me va a ofrecer, sí, lo asesoré jurídicamente en relación al contrainterrogatorio, sin embargo, ahora me he confundido con el metaperitaje, contrainforme, y como esto no se va a ofrecer como es por escrito, sino a través de un juicio oral, mi duda era cuál era el término correcto al momento de ofrecer esta prueba en el juicio oral. Pues ahí serías testigo. Testigo y serías así un testigo, pues, pues, de perito, o sea, un perito testigo. Pero ahí pregunta cuál va a ser tu planteamiento del problema, o sea, y ahí también qué preguntas te van a realizar. Y pues evaluar qué es lo que tú vas a decir que no fue correcto, sí, del dictamen. Porque cuando se trata de tirar un testimonio, aun y cuando haya mentido, si las pruebas determinan que sí, que sí sucedió el hecho, aun y cuando alguien mienta, pues lo sustenta lo demás. Claro, no, sí, de Ajá. hecho una de las pruebas que se aplicó, ni siquiera la aplicaron a la menor, dice que la mamá respondió, entonces ya, o sea, hay muchas cosas ahí, que yo creo que eso sería lo de menos, pero mi Sí. duda era esa, pues cómo se me puede ofrecer, porque yo dije, bueno, pues puede ser un contrainforme, pero en la reunión que tuve con el abogado recientemente me explicó que no tenía que entregar ningún documento, que iba a ser, nada más me iba a En ese presentar, momento. y lo que hicimos fue, pues le ayudé a desarrollar estas preguntas que me va a hacer en relación a ese documento. Entonces tenía esa gran duda, ahora tengo la respuesta, muchísimas gracias. Entonces voy como perito testigo, ¿verdad? Sí. Y ahí ahorita el video que vamos a ver completo es similar a lo que tú vas a hacer ahorita. Y ahí la ventaja que vas a tener tú es que el fiscal no va a saber qué preguntas te van a realizar y qué tú vas a decir que no se hizo bien. Ese es como pues si lo puedo llamar así, como un arma secreta, porque el fiscal no va a saber. Entonces, en ese momento que te están haciendo las preguntas, el fiscal tiene que ser muy, muy hábil para empezar a hacerte el contrainterrogatorio. Tengo entendido Entonces, que el abogado, perdón la interrupción, tengo entendido que el abogado va a ofrecer pues el que ahora no es contrainforme y pues va a revelar el secreto, ¿no? De las preguntas. Yo ajá, le dije que al final de cuentas yo tenía otras por si acaso y que se pudieran ahora sí, como dices, más que como arma, pues una herramienta, ¿no? sí, Para poder pues defender a la persona que está injustamente ahora sí que con el testimonio de la madre y la menor, pues ahí en la cárcel, ¿no? sí, Como, sí, como exacto. Sí, ahora se tienen como muchas herramientas, como que auxilia a los abogados de la defensa. Esa es una, la de la que te vas a presentar, y obviamente ahí te avala a ti el juzgado, ¿no? O sea, ahí tu expertise lo que te decía, y ahí no me vas a dejar mentir, tú tuviste que haber pasado muchísimas pruebas para que te dieran de alta. Y obviamente ahí tienes el sustento, a ti te cobija el juzgado. Y aparte, pues esa es como una herramienta, y la otra, digo, como chismoso, ¿no? O sea, el perito va y le dice, pregunta esto, se lo dice al oído y el abogado de la defensa lo expresa y ya le pregunta. Después ahora pregunta esto, porque a veces obviamente los abogados de la defensa pues no se saben todas las especialidades, es imposible. Él es experto en derecho, y las otras especialidades pues cada uno va siendo experto. Y si en ese momento se le complicó decir, es que voy a hacer contrainterrogatorio y no sé qué poder estar preguntando en ese momento, y te tiene a ti al lado, pues vas preguntando y ya vas ahí ayudándole al contrainterrogatorio. claro que sí. Bueno, y además, pues si me preguntan ya por las certificaciones, pues ya llevo varias con ustedes. Digo, Ajá. Sí, aunque eso sean también. de 2 horas, pues yo sé que están avalados y la verdad, pues siempre han sido de gran ayuda. Entonces, pues agradezco mucho la información y pues ahora sí, continuamos con el video. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya va a proyectar, ¿verdad, maestra? Sí, ya. Me Permítame dice tantito. cuándo. Sí. Gracias. Los siguientes videos, unos vamos a ver a la mitad, unos sí vamos a ver completo, porque ese sí se me hizo como de les digo que todo está grabado. Ya todo puede estar